from the second song too. Now we coming, now we coming. Now we coming, now we coming, Bless hello, bienvenidos hermanos y hermanas de lejos y de cerca. Damos gracias por la vida y el dador de la misma. Rey Alfa y Reina Omega, Mosai, Selastia, Ya, Rastafari. Los saludo en nombre de nuestras divinas
Majestades Imperiales, Emperador Haile Selassie I de Etiopía y Empress Oisero Menen Asfao. Mi nombre es Empress Sandra, que los estaré acompañando esta noche en calidad de moderadora. Damos gracias por todos los que se están conectando. Un bendito amor para uno y para todos. La Liga de Emperatrices del Congreso Negro Internacional Etíope Africano, con sus siglas en inglés WFLL, Woman Freedom Liberation League, desde su oficina en Panamá y con base central en San Andrew, Jamaica, con su espacio de educación en Freshmen Learning y en conmemoración del Día del Niño en Panamá, hemos preparado este conversatorio taller Diversidad Cultural, donde pretendemos aportar en el desarrollo integral de las personas a través de conceptos esenciales que debemos manejar, como lo son la tolerancia, respeto, convivencia, entre otros. De igual manera, brindar herramientas para que las nuevas generaciones aprendan y acepten su entorno. Si les enseñamos a los niños sobre diversidad cultural, no va a ser necesario hablar de inclusión en este caso, sino de convivencia. La infancia es la etapa más importante de la vida en cuanto a asentamiento de valores y creencias se refiere. Hermana, el audio. El micrófono está silenciado. Se lo damos gracias, hermana. Buenas noches, bienvenidos hermanos y hermanas de lejos y de cerca. Damos gracias por la vida y por el dador de la misma. Rey Alfa y Reina Omega, Mosai, Selassie, Ya, Rastafari. Los saludo en nombre de nuestras divinas majestades imperiales de Etiopía, Emperador Haile Selassie y su emperatriz Goisero Menen Asfao. Soy Empress Teresa. Pertenezco a la Liga de Emperatrices de Panamá y al espacio educativo en Freshmen Learning. En esta noche los voy a acompañar en calidad de moderadora. La Liga de Emperatrices del Congreso Negro Internacional Etíope Africano, con sus siglas en inglés WFLL, Woman Freedom Liberation League, desde su oficina en Panamá y con base central en San Andrew, Jamaica, con su espacio de educación en Freshmen Learning y en conmemoración del Día del Niño en Panamá, hemos preparado este conversatorio taller Diversidad Cultural, donde pretendemos aportar en el desarrollo integral de las personas a través de conceptos esenciales que debemos manejar, como lo son la tolerancia, respeto, convivencia, entre otros. De igual manera, brindar herramientas para que las nuevas generaciones aprendan y acepten su entorno. Si les enseñamos a los niños sobre diversidad cultural, no va a ser necesario hablar de inclusión en este caso, sino de convivencia. La infancia es la etapa más importante de la vida en cuanto a asentamiento de valores y creencias se refiere. Desde el nacimiento hasta los 6 años de vida, el niño se muestra muy receptivo al conocimiento y absorbe como una esponja aprendizajes a través de la observación del entorno en el que vive. También hay que resaltar el artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Con estos propósitos es un agrado dirigirnos a todos ustedes. En esta noche nos acompañan en calidad de invitados especiales la Honorable Magister Krishna Camarena Surjón, Directora General del SENADAP, Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, y el Honorable Magister Samuel Samuels, Director de la Dirección de las Etnias de la Alcaldía de Panamá. Y como parte del panel, hermanas miembros de la Liga de Emperatrices y del Espacio Educativo en Freshmen Learning, la Honorable Empress Mari Macías y la Honorable Empress Marina Iglesias. También contamos con la participación del Magister Rafael Montenegro como invitado internacional
y del honorable Prilla Eric en calidad de presidente de la Fundación Biblioteca Negra Haile Selassie y sede Panamá. No es de menos importancia recordar que este conversatorio se hace en el marco del Decenio de los Afrodescendientes, que exhorta a fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional en relación con el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas de ascendencia africana y su plena e igualitaria participación en todos los aspectos de la sociedad civil, con el lema reconocimiento, justicia y desarrollo. Reitero la bienvenida para todos, damos gracias por acompañarnos y antes de dar inicio al programa de la noche, le doy el paso a nuestros invitados de honor, la directora de la Senada, honorable Krishna Camarena. Buenas noches y bienvenida, honorable. Gracias, muy buenas noches, blessings para todos y todas. La Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afrodescendientes afropanameños y su servidora agradecen esta invitación y felicita a la Liga de Emperatrices por dedicar un espacio a la educación que es necesario en el proceso de reeducar sobre nuestra historia negra, especialmente en nuestro país. Yo quisiera aprovechar este espacio para hacer algunas reflexiones en torno a nuestra diversidad cultural, recordando un poco que África convive en ese continente más de 3.000 tribus y etnias, de norte a sur y de este a oeste de su vasto territorio. Hay paisajes tan diversos como el imponente monte Kilimanjaro en Tanzania o el desierto más caluroso de todo el planeta en Libia, entendiendo que ya por sí misma África es sin duda el continente de la diversidad. Un legado cultural africano ampliamente compartido por los individuos impuestos hacia cualquier nueva colonia, hay que definirlo en términos que sean lo menos complejo posible y concentrarnos más en los valores y las respuestas conductuales producto de una situación adversa a su forma de vida y así poder entender con más claridad lo que hoy nosotros vivimos dentro de nuestra diversidad. En primer lugar, hay que suponer el resultado básico sobre esas relaciones sociales, pensar en qué valores motivaron a nuestros ancestros para sostenerse, cómo se interactuó entre ellos en situaciones sociales derivadas de la exclusión como seres humanos y de relaciones interpersonales que definitivamente los conectaron por las mismas situaciones en que se vivía. Y por el otro lado, hay que suponer que expectativas básicas sobre la forma en que funcionaba ese mundo desde el punto de la vista de su cosmovisión nos ayudan a entender un poco la resistencia a la cual se aferraron. Las condiciones de trabajo, las capacidades de movilidad, las características heterogéneas de ese importante grupo humano, así como los trabajos regionales, los de género, los de familia, los de la niñez, la de las redes de parentesco, de la vida cotidiana y de las características de los colectivos domésticos como las cofradías o nuestros palenques, también son elementos valiosos que debemos considerar para entender nuestra africanidad y nuestra diversidad producto de ella. La historia de las poblaciones y los colectivos afrodescendientes en países de Latinoamérica y en el nuestro sin duda es singular. Tiene sus propias dinámicas que mucho tiene que ver con las características de la forma de conquista y de colonización, en el caso nuestro española, y con el intercambio y la convivencia entre las diversas culturas indígenas u originarias. Las elecciones creativas de nuestros líderes, conscientes de sí mismos y de los dedicados seguidores, hicieron posible el surgimiento, el crecimiento y las resistencias de aspectos culturales y sus nuevas expresiones a pesar del implacable esfuerzo
a través del tiempo por apropiárseles, controlarlas y destruirlas. En la actualidad, nuestra diversidad se debe a la existencia de una historia de beneficios obtenidos de victorias difíciles y no de supervivencias pasivas. Su resistencia dio como resultado transformaciones innovadoras efectuadas en el Nuevo Mundo, como a través de su conservación y preservación de tradiciones africanas puras ocultas a sus opresores, de sus opresores. Durante el paupérrimo periodo de la esclavitud, podemos observar a través de la historia cómo el africano procedente de zonas de gran tradición se va estableciendo en un nuevo entorno, utilizando las herramientas y memorias disponibles de su legado tradicional para poner en marcha algo nuevo, algo propio, pero que siga y fue siendo siempre reconociblemente africano. Ningún grupo, sin importar qué bien estuviese equipado o qué tan libre era de elegir, puede transferir su forma de vida, así como las creencias y valores que la acompañan de un escenario a otro sin que hayan cambios. Las condiciones de transferencia, así como las características del entorno en el que estaba ubicado, tanto humanos como materiales, limitaron de manera inevitable la variedad. Se da pues así y se entiende, sobreentiende, que los europeos y los africanos participaron de manera muy diferenciadas en el proceso de asentamiento en el Nuevo Mundo. En su mayor parte, el asentamiento europeo corrió a cargo de grupos de colonos que representaban apenas tradiciones culturales nacionales particulares. Hablemos de los ingleses, de los holandeses, de los españoles, los franceses, etc. Es decir, que es bien sabido que aquellos grupos eran originarios de una provincia o de una región específica, lo cual le confería un carácter provincial al asentamiento. Sin embargo, los africanos esclavizados fueron extraídos de distintas partes del continente, de numerosos grupos étnicos y lingüísticos y de diferentes sociedades y en distintas regiones. Aquellos africanos compartían ciertas interpretaciones y suposiciones culturales subyacentes en la medida en que sus sociedades estaban relacionadas entre sí, tanto históricamente como en virtud de su intenso contacto obligado por circunstancias que no fueron escogidas. El asentamiento, crecimiento y consolidación de colonias europeas pobladas cada vez más por africanos esclavizados y transportados contra su voluntad, dieron por resultado el establecimiento de sociedades profundamente divididas en cuanto a cultura, tipo físico percibido, poder y estatus. Así pues, desde este punto de vista privilegiado de interacción social cotidiana, las instituciones esclavas parecen asumir de alguna manera un orden concéntrico que se extiende de los vínculos interpersonales inmediatos entre dos personas, desde los vínculos así de íntimo hasta aquellos domésticos y familiares de agrupaciones mayores y más allá, hasta las instituciones religiosas, económicas y de otro índole que mantuvieron unidas a esas comunidades de esclavos. Esa decisiva reacción de sobrevivir y persistir en lograr sus libertades y la capacidad de recrear, de innovar y sobre todo de no desmayar, ha dado como resultado la más exquisita diversidad en la cultura de sus descendientes y la continuidad de su presencia en estas tierras. Panamá sin duda es el mejor ejemplo. ¡Viva Nengre! Gracias.
Con la cámara acá. Sí. Dile que el problema está. Damos gracias por las palabras de distinguida directora. Estoy teniendo unos problemas técnicos, pero ya pronto los soluciono. Continuando con nuestros invitados especiales, le doy el paso al director de la Dirección de las Etnias, Samuel Samuels. Buenas noches y bienvenido, honorable. Gracias, muchas gracias y muy buenas noches. Saludos a sus majestades Imperials, Haile Selassie, Empress Menen, y a todos los invitados esta noche, a la distinguida directora de Senadap, Magister Krishna Camarena, y a todos los que están presentes en esta noche. Para mí, compartir con ustedes esta hora en la actividad que van a presentar esta noche es un gran honor y gracias por la invitación. Los esfuerzos por fortalecer nuestras raíces afrodescendientes es una de las metas de nuestra gestión municipal a través de la Dirección de las Etnias. Nuestro propósito es lograr una ciudad y un país inclusivo sin discriminación y racismo. En todo y todas tengamos las oportunidades para desarrollar y aportar desde nuestra realidad cultural y étnica, al igual espiritual. Mientras exista las desigualdades, la exclusión, la inequidad, tendremos un gran reto de erradicar las distintas brechas causadas por la discriminación y el racismo e incluso la exclusión social que en algunos casos vivimos en Panamá. Nosotros creemos que estos espacios que ustedes están desarrollando, de enseñarles a nuestros niños y niñas esa creación de muñecos y muñecas sobre sus identidades, eso nos ayudará a ir erradicando estas situaciones donde cada día vemos más y más acciones negativas en nuestros grupos. Pero con estas enseñanzas, con estas guías, nosotros podemos enseñar a nuestros niños y son los que debemos reforzar y son los que debemos de tratar de que no vean lo mismo que nosotros vimos en un momento o no conozcan o no tengan la información que no nos dieron a nosotros en este momento. Así que para mí es un honor ver esta actividad que ustedes han estado desarrollando, porque a la vez también va a llegar a ser un proceso de emprendimiento para nuestras comunidades y nuestros corregimientos y hasta, puedo decir, hasta en el país. Entonces, las felicitamos a cada uno de ustedes por esta iniciativa y queremos seguir participando con ustedes en estas distintas actividades y saben que tienen una puerta abierta en la Dirección de las Etnias, porque creemos en la educación y creemos de que tenemos que ir enseñando a cada una de nuestra población completa, porque tenemos una diversidad étnica que yo a veces digo, hay tantas situaciones que pasan en este país, nosotros no miramos nuestro espejo, quiénes somos y dónde venimos, y cada uno de nosotros tenemos un bagaje étnico-cultural y tenemos una identidad que tenemos que preservar, cuidar y seguir luchando. Así que muchas gracias, buenas noches a todos y no le voy a coger más tiempo porque yo también quiero ver esta presentación que nos van a hacer ustedes en el día de hoy. Saludos. Léselo, muchísimas gracias. Damos gracias por las palabras a nuestros dos invitados especiales y por la labor que cumplen dentro de sus espacios gubernamentales, dándole cumplimiento al lema del decenio, reconocimiento, justicia y desarrollo. Antes de comenzar a presentar la primera exponente de la noche, les anuncio que podrán dejar sus comentarios o preguntas en el chat y al finalizar de cada exposición los compartiremos con ustedes. Al hablar sobre diversidad cultural, debemos hablar primeramente sobre la tolerancia. De esta forma, presento a nuestra primera exponente de la noche, la honorable Empress Mari Macías, miembro activa de la WFLL Oficina Panamá y del espacio educativo Empress Menen Learning, editora audiovisual en Naya Rus Recording Studio, creadora del Monchis Shop, Aitalis Bite. Léselo, honorable Empress, bienvenida. Buenas noches y bienvenida. Léselo, honorable Empress Sandra. Léselo, my Lord and Empress, Prince and Princess. Damos gracias al dador de la vida, damos gracias por la vida y al dador de la misma. Al hermano Haile Selassie ya, Rastafari. Damos gracias de igual manera a todos y a todas
por su participación, a todos los hermanos de la sociedad civil que nos acompañan, a la comunidad, los representantes gubernamentales. La diversidad es precisamente el abanico de opciones que el ser humano ha desarrollado en su evolución, resultado de la libertad de pensamiento, de las condiciones geográficas, de la intelectualidad e inclusive condiciones económicas. La diversidad hace grande al ser humano, puesto que al ser tan diferentes nos volvemos únicos e irrepetibles, y con ello podemos reconocer la maravilla de la diversidad, de la individualidad. Dicho esto, hoy quiero hablarles sobre la tolerancia, un valor básico para convivir en armonía y pacíficamente, ya que no solo se trata de permitir lo que los demás digan o hagan, sino de reconocer y aceptar las diferencias de cada ser humano. Les comparto la siguiente presentación para hablarles un poco más sobre qué trata la tolerancia. Es importante que entendamos qué es tolerancia. Tolerancia se refiere a la capacidad de aceptar las ideas, preferencias, formas de pensamiento o comportamientos de las demás personas. La palabra proviene del latín tolerantia, que significa cualidad de quien puede aceptar. La tolerancia provee una percepción más profunda con respecto a la manera más adecuada para resolver un conflicto pacíficamente, basado en el reconocimiento de los derechos de igualdad. Este valor es un fruto del aprendizaje que vamos relacionando en las relaciones de convivencia con los demás. El 16 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Tolerancia, gracias a que en 1995 los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación adoptaron la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, cual afirma que la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino que es la riqueza y variedad de culturas del mundo. Esto es una de las muchas medidas de la ONU en la lucha contra la intolerancia y la no aceptación de la diversidad. La diversidad cultural y la tolerancia son necesarios para el ser humano, ya que impulsan al desarrollo, no solo económico, sino que también es una forma de enriquecer la vida de las personas, sirviendo como fuente de progreso para la sociedad, permitiendo así más provechosa la convivencia entre hombres y mujeres. La diversidad de religiones, culturas, lenguas y etnias no debe de ser conflicto, sino una por todos. La injusticia, la violencia, la discriminación, formas comunes de intolerancia, la cual nace a menudo de la ignorancia, del miedo a lo desconocido y de un sentido exagerado del valor propio. Por eso es necesario educar sobre el tema y enseñar a la tolerancia y los derechos humanos a los niños. ¿Cómo podemos fomentar la tolerancia? En casa, cuando sus padres también lo sean, a través de cuentos e historias, por las actividades que hagan sobre la tolerancia, conociendo diferentes culturas, a través de los viajes en familia, conociendo los beneficios de la conciliación, de la paz. ¿Cómo podemos fomentar la tolerancia fuera de casa? A través de los juegos, en la convivencia, aprendiendo a respetar otras diferentes opiniones, no burlarse de las creencias en ninguna circunstancia y compartiendo sin pelear. La tolerancia no es un fruto espontáneo del comportamiento humano. Se va logrando poco a poco con el esfuerzo y trabajo que tiene lugar en el desarrollo de la propia personalidad. Así pues,
teniendo en cuenta que no nacemos tolerantes, sino que nos hacemos tolerantes. Por otro lado, la tolerancia también juega un papel importante en las relaciones de los niños con sus iguales y con su familia. Esto implica que se debe enseñar a moderar los conflictos, dejar que afloren para afrontarlos a través del diálogo y del consenso y la colaboración, rechazando soluciones autoritarias, provocativas o combativas. Debe educarse mediante el ejercicio de una actitud dialogante, defendiendo las propias ideas e intereses, cuenta en el punto de vista de los demás. Y que sea valioso en cada circunstancia de la vida. Autoestima, dado que fomentamos a que se respeten a sí mismos y a los demás. Respetar a los demás y ser tolerantes con los demás fomenta la verdad. Algunos beneficios de la tolerancia. Practicar la tolerancia nos sirve para colaborar en la consecución de la paz. La tolerancia evita las agresiones, las discriminaciones y la imposición forzosa de ideas. La tolerancia nos ayuda a saber que todos nos necesitamos. Las diferencias nos complementan, nos unen. Crea una relación armoniosa para la convivencia diaria. La tolerancia detiene la violencia. Con la tolerancia hacemos amigos. Disculpen. Como les decía, la tolerancia detiene la violencia. Con la tolerancia se hacen amigos. La tolerancia permite ganar paz y la tolerancia empieza en casa. Ser tolerante no de leyes de la sociedad, ni tampoco a que degrade a una persona. Todas las personas que habitamos en este planeta tenemos la responsabilidad y la educación de educar a generaciones venideras para el desarrollo de una conciencia común que propicie la independencia y la sensibilidad hacia un ambiente sociocultural y natural más saludable y equitativo. Se requiere la aplicación de normas sin oprimir, que permitan disfrutar plenamente los derechos. Vivir es convivir, y eso significa construir comunidad, significa ser con otro, significa compartir la vida, cooperar, ser solidarios. A convivir, a tolerar y a fomentar paz se aprende, con el ejemplo, con los modelos y con la experiencia plena de aprender haciendo. Nelson Mandela, figuras más importantes en la lucha de la tolerancia. En 1993, concedido el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a la lucha por la igualdad de los derechos de los negros sudafricanos. Nos deja esta frase: nadie nace odiando a otra persona por su color o por su piel, o su origen o su religión. La tolerancia es aceptar y abrazar la diferencia, apreciar la diversidad, no tener miedo, respetar a los que no son o no piensan como nosotros, considerándolos como iguales, saber escuchar, ayudar y empatizar. Si somos tolerantes, seremos más inteligentes, más humanos y seremos más cultos y más humanos. Eso sí, debemos empezar por ser tolerantes con nosotros mismos. De este modo, estaremos preparados para hacerlo con los demás. De esta manera, quiero también agradecerles a todos por su atención.
Blesselo, my Lord and Empress. Damos gracias. Blesselo, siempre damos gracias por todos los aportes necesarios y fundamentales para una convivencia. Continuando con el programa de esta noche, tengo el honor de presentar a nuestro invitado internacional que nos dará la docencia sobre cultura. Historiador de la Universidad Nacional de Colombia, maestría en Antropología Social en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Brasil. Actualmente cursa una maestría en Educación Intercultural en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Buenas noches y honorable. Hola, buenas Bienvenido. noches. ¿Sí se Buenas escucha noches. bien? ¿Micrófono? Sí, sí se escucha. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un honor verdaderamente estar acá con invitados de la talla de los invitados que estamos presenciando. Entonces, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que quiero hacer ahora es como una pequeña reflexión desde una perspectiva antropológica del concepto de cultura. Y lo encuentro pertinente en este momento porque el concepto antropológico de cultura también ha servido para configurar otro concepto que es el de la diferencia y que es un concepto fundamental para entender todas las configuraciones sociales e históricas que presentan nuestros pueblos hoy en día. En ese sentido, hacer esa reflexión de la antropología, de la cultura desde una perspectiva antropológica implica también hacer una reflexión histórica de los momentos en que la antropología como ciencia social se institucionaliza. Y es importante porque la antropología construye el concepto de cultura como su objeto de estudio. Entonces, va a ejercer un papel fundamental en la construcción y en el entendimiento, no solo de este concepto, sino en el concepto de diferencia en el que se va a basar la cultura para existir. En ese sentido, también es importante entender que la antropología como ciencia se empieza a institucionalizar y nace en un contexto mundial en el que el capitalismo internacional está pasando por una etapa en el que necesita el colonialismo para subsistir, para existir y para expandirse también. Es a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el que el colonialismo va a empezar una segunda etapa histórica y que va a ser ejercida en el continente africano. Después a finales del siglo XIX, con la conferencia de Berlín, África va a ser repartido como un pastel entre las potencias europeas que van a necesitar de esa explotación colonial para que el sistema económico que están experimentando siga expandiéndose como históricamente se los está pidiendo. En ese contexto van a ser la antropología, es decir, que la antropología no van a ser como una ciencia cuyo objetivo inocente es el entendimiento del otro y de la diferencia, sino que también van a ser con un sentido económico y con un sentido de dominación colonial, porque las diferencias van a ser entendidas, pero con un sentido de dominación. Entonces, ¿qué fue lo que no pasó en la primera experiencia histórica de colonialidad, que fue durante la conquista y colonización de América por parte de los europeos en el siglo XVI? En ese momento no existía como ese conocimiento científico de la diferencia. La antropología va a nacer para suplir esa necesidad que surge por la experiencia colonialista de los europeos. Entonces, en ese momento de choque con la diferencia, la antropología va a empezar a construir el concepto de cultura para seguir subsistiendo. Entonces, la diferencia, es decir, aquellos pueblos diferentes que se comportan, entienden la vida y la realidad de manera diferente, que tienen expresiones políticas, económicas y sociales diferentes a las de los europeos y con las que se encuentran los europeos en esa necesidad de expandirse económicamente. En ese momento se va a construir ese concepto de cultura y alimentado por ese contexto social e histórico que está atravesando el mundo en ese momento. En ese contexto van a aparecer pensadores como Franz Boas, que va a ser el primer teorizador del concepto de cultura, y va a empezar a definir el concepto de cultura a partir de ciertas cosas. Entonces va a definir los niveles de cultura a partir de elementos como la forma en que elementos del diario vivir se hacen más estéticos. Entonces una cultura avanzada va a ser una cultura que no hace simplemente una olla,
sino que la decora, sino que plasma sus formas de entender la realidad en aquella olla, en aquel instrumento de cocina. Entonces va a empezar a definir la cultura a partir de esos elementos. El problema va a ser que esos conceptos que construye la ciencia se van a filtrar a la sociedad del diario vivir, a la sociedad cotidiana, porque la sociedad cotidiana también necesita entender la realidad que la está circundando y los conceptos que construye la ciencia son en ese sentido. Pero se va a filtrar de una forma diferente y se va a filtrar de una forma más en la que la idea de construcción de realidad, en la que existe una jerarquía simbólica, en la que lo blanco y lo europeo representa lo mejor y los otros pueblos van a van a ser representados de forma peyorativa. Es decir, la cultura va a asumir va a suavizar el lenguaje, pero no va a cambiar la forma en la que se están relacionando las sociedades en aquel momento. Entonces las diferencias y las formas de explotar la diferencia van a empezar a ser conceptualizadas por la cultura. Entonces el indígena es atrasado porque su cultura y su forma de ver la realidad implican que él entiende la realidad así. Entonces nosotros como cultura avanzada tenemos que ayudar a esa otra cultura. Ese va a ser el concepto que se va a filtrar en la sociedad y que van a hacer desde ese concepto que se construye a partir de ese contexto de colonialismo y de colonización europea. Pero la ciencia, lo que tiene la ciencia es la crítica constante, es decir, la ciencia avanza a partir de la crítica constante que se hace de la misma ciencia, a partir del pensamiento crítico es que se avanza el conocimiento. Pero va a tardar mucho tiempo en que la antropología empiece a criticar ese concepto de cultura, solo va a ser hasta los años 80 del siglo XX, con el antropólogo estadounidense Marshall Salins. Él va a ser uno de los primeros críticos de ese concepto de cultura y va a empezar a criticar precisamente ese tipo de intenciones políticas y colonizadoras con las que nace ese concepto y con las que aparece también la antropología como una ciencia institucionalizada. Entonces se va a empezar a criticar ese tipo de concepto y se va a empezar a pasar la vocería teórica a otros pueblos que no tenían esa vocería. Es decir, los pueblos que en un momento fueron estudiados por aquel blanco superior van a tener la vocería de hablar de su propia cultura, de su propia tradición, de su propia forma de entender la realidad. Entonces el concepto de cultura va a ser trastocado enormemente porque ya no va a ser definido desde una posición blanco-masculina europea, sino que va a pasar a otras voces que no tuvieron esa oportunidad de expresar su realidad como querían. Porque al ser los europeos los que tenían el poder de estudiar, los que estaban en esa jerarquía de poder estudiar y definir al otro a partir de su posición, iban a asumir las cosas desde su realidad, iban a entender su forma de organización social desde la realidad europea. Entonces siempre iba a ser un conocimiento sesgado y la cultura como concepto siempre iba a estar ligada a ese concepto sesgado de la posición blanca europea dominante. Al empezar el siglo XX y al empezar a aparecer todo este tipo de miradas, el concepto de cultura se va a trastocar enormemente. Entonces la antropología se empieza a presentar ese reto teórico y epistemológico de construir un nuevo concepto de cultura que abarque la diferencia, no desde una forma de dominación, sino desde una forma en la que se construya un diálogo con el otro, un diálogo en el que exista un intercambio, en el que su forma de realidad me enseñe a mi forma de realidad y viceversa, no como una relación asimétrica donde existe una posición superior, sino se trata de empezar a construir a partir de ese concepto cultural una diferencia que permita un diálogo horizontal entre todos los actores que pertenecen a la sociedad. Esa es la forma en que el concepto de cultura que está construyendo la antropología actualmente quiere aportar en ese sentido. Bueno, eso es básicamente mi intervención y eso era lo que quería llegar en esta reflexión. Mi conclusión es que el concepto de cultura también evoluciona históricamente
y que así como nace en un contexto cultural de colonización, también es una herramienta fundamental para empezar a descolonizar y para configurar relaciones sociales horizontales en las que se dialogue y en las que se crezca a partir de la experiencia y de la forma de ver la realidad de todos los actores sociales. Muchas gracias y pues esa es la intervención. Blessed Lord, hermano, damos gracias por tan nutrida intervención, damos gracias. Está el chat habilitado si desean hacer sus comentarios o sus preguntas de alguna de las ponencias. Bueno, continúo. Ahora adentrándonos en el espacio del taller, continuamos con nuestra siguiente exponente, que nos hablará sobre el beneficio de jugar con muñecos en los niños. La honorable Empress Marina Iglesias, miembro activa de la Liga de Emperatrices Oficina de Panamá y del Espacio Educativo Empress Men and Learning, docente de inglés de secundaria. Buenas noches y bienvenida, hermana. Blessed Lord, Mama Omega Mota, Galaxia, Ya, Rastafari. Blessed Lord, damos gracias a los honorables que nos están acompañando de parte de entidades gubernamentales y también los que nos acompañan desde las redes y desde Zoom. Damos gracias por este espacio que nos permite para poder compartir y aprender también todos juntos. Dentro de lo que es Empress Men and Learning, nos enfocamos mucho en la parte de que los príncipes y princesas puedan aprender aspectos culturales, que es muy importante en este tiempo, más que nunca como afrodescendiente. Es una esencia que queremos que siga perpetuando nuestras generaciones. Es importante buscar facilidades y buscar cosas que nos ayuden a que los niños aprendan de manera divertida sobre igualdad, respeto, tolerancia, que practicar habilidades sociales y emocionales, ganar seguridad y confianza para luego relacionarse con la vida real. El juego de muñecos es un ensayo cultural donde los niños y niñas desarrollan sus habilidades cognitivas, emocionales e intelectuales. Con el juego de muñecos podemos dar un entendimiento más profundo sobre la igualdad en medio de las diferencias culturales y promover el respeto y aprendizaje y amor hacia los demás. Los muñecos también ofrecen una excelente vía de expresión cuando se identifican con el propio muñeco y atienden sus propios Árabes, judíos, musulmanes, chinos, entre otros, y cuenta con 7 pueblos indígenas originarios: los Nobe, los Gle, los Kuna, los Emberá, los Wounan, los Bribri y los Nasot y Herbi. Dicho esto, hemos preparado un video con el paso a paso de la elaboración de un muñeco étnico con material reciclado. Vamos a ver el video.
Usted dice de dónde lo está sacando, si de un libro, una sección de libro, un artículo de revista, de un informe. En este caso, el módulo sería un informe. Cuando usted le da lugar caliente, que se le conoce. Hola. Hola.
Bueno, muchas gracias. El video lo estaremos subiendo en nuestra plataforma en Instagram, @EmpressMenEnLearning. Y también para cualquier información nos pueden contactar desde allí. Bueno, para finalizar el programa de hoy, continuamos con las palabras de despedida del honorable Prilla Eric Moses, sacerdote embajador del Congreso Negro Etíope Africano, oficina en Panamá, presidente de la Fundación Biblioteca Negra Haile Selassie y sede Panamá, licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos, miembro de la Comisión contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo, miembro de la Comisión de la Medicina Tradicional Indígena en representación de las afrodescendientes, miembro de la Comisión del Metacenso, miembro de la Juventud de la UNECA, Organizaciones Negras de Centroamérica, miembro de la Red de Jóvenes Afropanameños, miembro del CONECPA, miembro del Foro Afropanameño y productor y locutor del programa radial online Liberación Africana por Oye Music Radio. Buenas noches y bienvenido, honorable. Bless the Lord, my Lord. Tiene el micrófono silenciado. Rasta, tienes el micrófono silenciado. Gracias. Bless the Lord, give thanks. Escuchan. Yes, damos gracias, hermanos, hermanas. ¿No? Realmente para mí es un placer realmente dirigirme a ustedes esta noche. Quiero agradecer al espacio educativo Empressment and Learning, dirigido por la Liga Emperatriz de la oficina en Panamá, de igual manera por tan buen programa, de igual manera a todos los expositores que nos antecedieron, ¿no? Naturalmente agradecerle a los invitados especiales, como la honorable Cristina Camarena, ¿no? La Secretaría Nacional para el Desarrollo Afropanameño. De igual manera, el honorable director de la GENIA en la alcaldía, el honorable Samuel Samuel, por acompañarnos, ¿no? Como de igual manera a nuestro expositor, ¿no? A nivel internacional, Rafael Montenegro, como todas las miembros, ¿no? De la Liga Emperatrices y del espacio educativo Empressment and Learning, ¿cierto? El tópico de este programa del día de hoy es un tópico que nos ayuda a reflexionar en la historia y todos los movimientos que, ¿no? que ha marcado una historia roja, ¿no? Para muchas naciones, tribus y culturas, ¿no? Entonces, en ese sentido, si la tolerancia y respeto, ¿no? Nos fuéramos tomado el tiempo de educar a estas generaciones, ¿no? con estos valores, con estos principios, yo creo que las atrocidades de los siglos pasados no fueran sucedido, sino que se fuera buscado, ¿no? una manera más armónica de poder resolver los problemas. ¿No? Y en ese sentido, nos vamos a reflexionar acerca del tiempo. Naturalmente, la Trata Transatlántica, ¿no? Que realmente perdura que es 400 años, son más de 500 millones de hombres, mujeres y niños, ¿no? Africanos que realmente fueron esparcidos. Este movimiento fue algo legalizado, ¿no? Aquí observamos la falta de tolerancia, de respeto, de inclusión, de muchas cosas, ¿cierto? Entonces, observamos que estos valores son necesarios implantados de las pequeñas edades. Entonces, todos estos espacios, ¿no? que brinden estas herramientas, que ayuden no solo al infante, sino como al adulto, tener, ¿no? un poco de control acerca de eso. ¿Se ve bien? ¿No? Es necesario, ¿no? Para poder nosotros traer, ¿no? a las nuevas generaciones, unos individuos con mejores principios y valores. Que hay que decir de la Primera y Segunda Guerra Mundial también, que
suceden por este tipo de cuestión, esta falta de estos valores. El sistema de apartheid, imagínense, que rigió hasta 1992, en Namibia y Sudáfrica. Imagínense si la educación de todos estos personajes, estos líderes que en algún momento esa cosmovisión imperialista, colonialista y fascista la pudieron implantar y diseminar a medida de una nación, a medida de poder impactar hasta sabios científicos, entraran bajo esta cosmovisión que se aparta de la Carta Universal de Derechos Humanos y de respeto por la vida humana, naturalmente, ¿cierto? Estos sistemas de segregación raciales luego tuvieron otra connotura al nivel de la diáspora. Por acá el silver roll y el gold roll. En Estados Unidos podemos observar el sistema de leyes Jim Crow, que fue un sistema de leyes discriminatorio, eso por los demócratas de la supremacía blanca en Estados Unidos, donde en el sur de América implantaron eso, y en el norte tuvo la connotación que se enfocaba en los negros o los negros que vivían en los suburbios llamados guetos, y observamos a través de la historia y nos podemos analizar el fascismo que nació con Benito Mussolini, el nazismo que luego va a replicar Hitler, y así observamos cómo se van replicando diferentes filosofías que nos desconectan de la armonía con la creación, los seres humanos y los seres vivos, ¿cierto? En ese sentido, quiero reiterar el agradecimiento a la invitación. Yo sé que conciencia vamos a hacer porque está dirigido por hermanas de la comunidad Rastafari que realmente siempre han trabajado y me llena de mucha emoción porque se atreven a visibilizar los trabajos que realmente siempre han venido elaborando, como se dice, backstage, Entonces realmente quiero felicitarla, exhortarla, igual también gracias a nuestro invitado internacional por tan grandiosa exponencia como los otros exponentes, nuestros hermanos de la sociedad civil que nos acompañan, de igual manera damos gracias, es un placer tenerlos a todos ustedes, y bueno, por medio de la Biblioteca Negra, Haile Selassie, que pronto tendrá un espacio físico, estamos esperando que esto de la pandemia cese un poco, y naturalmente el movimiento o el espacio educativo en Empressment and Learning también va a tener un espacio dentro de la biblioteca donde estas diferentes prácticas o metodologías amigables, con el infante se van a estar desarrollándose, así que lo invito a mantenerse conectados, como de igual manera vamos a hacer a los patrocinadores, que forman parte por el bienestar, que son la más grande posesión. Ayana y Selassie y ya, Rastafari. Bendiciones y saludos. Damos gracias. Se lo damos gracias, honorable Cris, por las palabras. Para añadir a la despedida del PRIS, agradecemos de parte del espacio educativo Empressment and Learning, de la Liga de Emperatrices de Panamá, a todos los que nos acompañaron en esta noche, a los hermanos de las diferentes casas Rastafari, las personas de la sociedad civil, a todas las marcas y organizaciones que hicieron esto posible, el Congreso Negro Internacional Etíope Africano, Persland, Naya Roots Recording Study, Oye Music Radio,
Caras Afro Panamá, J2+3, Alianza Rastafari de Panamá. Y antes de despedirnos en conmemoración del 129 aniversario del natalicio del emperador Haile Selassie, la noche la cerramos con un extracto de su discurso, dirigido a las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1963. Hasta que la filosofía que sostiene a una raza superior y otra inferior sea finalmente y permanentemente desacreditada y abandonada, hasta que no hayan más ciudadanos de primera clase y segunda clase en cualquier nación, hasta que el color de piel de un hombre no sea más significante que el color de sus ojos, hasta que los derechos humanos básicos sean garantizados igualmente a todos sin distinción de raza. Hasta ese día, el sueño de una paz duradera, ciudadanía mundial, la norma de moralidad internacional, permanecerán en nosotros como una ilusión fugaz por seguir, pero de nunca alcanzar. Gracias, ya. Rastafari. Damos gracias y buenas noches para todos. Programemos para llevar esto a las comunidades. Saludos. Gracias. Damos gracias a todos, esperando que haya sido de provecho toda la información compartida. Buenas noches, bendiciones a todas mis hermanas. Muchas gracias por compartir. Looking up to the heavens, you know. Man, come put that in self, you know. Saludos, bendiciones a todos. Man, come give her nice confidence, you know. In every party, take it from the sacred sound soul. Now we coming, now we coming. Now we coming, now we coming.